El sistema socioecológico nos ofrece un cambio conceptual porque nos permite integrar las relaciones entre las comunidades humanas, otros componentes del medio biótico y también el medio abiótico en un sistema ecológico único integrado. En el caso del humedal del río Cruces y sus ríos tributarios, un sistema socioecológico estaría integrado por las comunidades humanas, sus asentamientos, y la flora y la fauna que también hacen parte de él, y nos permitiría por lo tanto integrar este análisis no como elementos separados, sino en sus relaciones. Los servicios ecosistémicos, en términos simples, se pueden entender como los beneficios que los ecosistemas generan a las poblaciones humanas. Igualmente los podemos entender como los componentes de los ecosistemas que contribuyen a satisfacer bienestar humano, como por ejemplo en términos de salud, seguridad, relaciones sociales y bienestar material. En el caso del humedal del río Cruces, un servicio ecosistémico muy importante es la prevención de inundaciones, que contribuye al bienestar material de las personas, pero también a su seguridad. Uno de los insumos fundamentales en la identificación y mapeo de servicios ecosistémicos y su valor social es el conocimiento ecológico local que poseen los habitantes del humedal del río Cruces. Nuestro trabajo se centró en el mapeo de áreas de provisión de servicios ecosistémicos y en el mapeo de su valor social. En el primer caso, se trabajó con un grupo de científicos y profesionales vinculados al humedal del río Cruces, donde ellos básicamente vinculan funciones a servicios ecosistémicos y posteriormente trabajando sobre un mapa del humedal identifican y delimitan áreas proveedoras de estos servicios. En el caso del mapeo del valor social, trabajamos con un grupo de actores locales clave y ellos trabajan de una manera similar, también con un mapa del humedal, pero verdaderamente lo que delimitan son áreas de valor. Es este conocimiento ecológico local de las personas que habitan el humedal lo que nos permite identificar las áreas de provisión de estos servicios. En el humedal del río Cruces identificamos 9 servicios ecosistémicos que se clasifican en 3 grandes grupos: los servicios de regulación, los servicios de provisión y los servicios culturales. Dentro de los servicios de provisión, por ejemplo, está la producción potencial de cultivos y forrajes, que tiene que ver con la capacidad de los suelos y, gracias a la fertilidad de los mismos, de poder albergar cultivos y forraje que benefician finalmente a comunidades que habitan cerca del humedal. Otro ejemplo es la regulación del clima. Gracias a la capacidad de almacenar carbono en forma de biomasa, este humedal y otros humedales también son capaces de mitigar los gases de efecto invernadero y así mitigar el cambio climático. En el humedal del río Cruces, luego del mapeo con el grupo de científicos y profesionales del sector público, pudimos concluir de manera preliminar que el cuerpo acuático del humedal y sus ríos tributarios concentran la mayor intensidad de servicios ecosistémicos y los alrededores del humedal y de sus ríos tributarios concentran la mayor diversidad de servicios ecosistémicos. Los humedales están entre los ecosistemas más vulnerables a distintas presiones, tanto naturales como antrópicas. Entre las naturales, por ejemplo, en el caso de nuestro humedal, los terremotos, y dentro de las presiones humanas, el cambio de suelo, la expansión de plantaciones, específicamente la urbanización. Y en esos escenarios es muy importante seguir estudiando qué podría llegar a pasar con los flujos de servicios ecosistémicos en mediano y largo plazo y cómo eso afectaría el bienestar de las personas. El conocimiento ecológico local de modo sintético lo podríamos definir como el conocimiento que tienen los actores de un territorio, el conocimiento situado sobre las relaciones ecosistémicas, es decir, las relaciones que tienen esas personas con ese lugar, que se manifiestan en distintos tipos de prácticas, en distintos tipos de percepciones y experiencias, y también en distintos tipos de organización social. Para los 30 años atrás que empezó a llegar más cine acá, luego de ya poco llegaban, pues ya 2, ya 4, después empezaron a llegar más hasta que el cine ya estaba lleno abajo, se veía bonito. Bueno, nosotros aquí vivíamos un poco de lo que sembrábamos, de la pesca, de las aves que existían en el río. Siempre íbamos, pero en la justa medida.
Ahora sí, nosotros bebíamos del agua del río, nosotros íbamos a buscar agua del río para beber aquí en la casa, para darle a los animales, para cocinar. Hoy en día no nos atrevemos a hacer eso. Lo que es preocupante sí es la gente que se dedica al cultivo alrededor del río Cruces, que como no hay un informe científico del estado de las aguas, no sabemos qué estamos cultivando. El contacto que teníamos nosotros como comunidad en general era una cosa tan bonita en el humedal, porque nosotros todos los años nuevos se juntaba la comunidad casi completa abajo en el puerto y nos bañábamos todo el día. Pero era una cosa tan hermosa que eso se perdió de una vez que ya quedó tan cochino después ese río. Muchas veces, jovencitos aleteando con la alita, yo los recogía así, los llevaba a la orilla del río, pero igual trataba de hacerlos revivir, pero no morían igual. Igual, flacos, porque no tenían que comer, se morían desnutridos, morían. Decir que es un conocimiento situado significa que nosotros podemos identificar las comunidades, habitantes o grupos de personas que están más directamente involucrados con el humedal y sus ríos tributarios, y aislar o separar algunos parámetros socioculturales que nos permitan justamente identificar esas relaciones más precisas de los habitantes del lugar con su entorno, lo que conocen de la fauna, de la flora, de relaciones sociales, de las transformaciones de ese entorno, y que después se expresa en prácticas, en conocimiento, en ideas, experiencia y percepción. Entonces nosotros lo hemos hecho básicamente a través de 5 parámetros. Uno que tiene que ver con las percepciones y las experiencias, otro que tiene que ver con las transformaciones expresadas en sociobioindicadores, una tercera que tiene que ver con la identificación de amenazas, una cuarta que es cómo los actores locales identifican que además hay otros actores científicos y técnicos que también inciden en la generación de conocimiento sobre un territorio, en este caso el humedal, y un quinto que está más bien asociado a la disposición que estos actores tendrían en un futuro, por ejemplo, de monitorear y colaborar en el cuidado y la conservación del humedal. El conocimiento ecológico local varía en el tiempo porque el conocimiento no es una categoría fija, es una categoría que se construye a partir de los aprendizajes de las personas, ¿no? Y esos aprendizajes son individuales y sociales. El hecho, por ejemplo, de que un grupo de científicos esté trabajando en el humedal va a incidir en la valoración que esas personas hacen también de ese entorno, en la forma en que nombran las plantas, las cosas, y viceversa. Algunas de las cosas que las personas localmente nombran va a incidir en lo que los científicos conocemos y sabemos del humedal. Por lo tanto, es una categoría que es dinámica, que está en movimiento, que se va construyendo un aprendizaje y que también es capaz de identificar las transformaciones. Entonces, al ser una categoría dinámica, vale la pena hacer un monitoreo. La intensidad o velocidad de ese monitoreo va a depender de la velocidad de los cambios y la disposición de las personas a compartir ese conocimiento. La forma de elección de los informantes del conocimiento ecológico local, el humedal y sus ríos tributarios, se ha hecho con el siguiente criterio. Primero, un criterio geográfico, es decir, tener una cobertura de la mayor parte de las localidades, sobre todo aquellas que están en contacto más directo con el humedal y sus ríos tributarios. Segundo, es por tipo de informante, y ese tipo de informante hemos querido diferenciar entre dirigentes, habitantes rurales, profesionales habitando en esos sectores rurales, y gente que por oficio, por ejemplo los guardaparques o la gente que trabaja en las embarcaciones fluviales, tienen un contacto con el humedal. Básicamente eso nos permite cubrir distintos tipos de informantes. Para lograr definir la calificación de un informante, hemos definido que al menos tiene que haber estado viviendo en el humedal, en la zona de estudio, en los últimos 10 años. Yo podría resumir básicamente 3 aspectos conclusivos respecto a este estudio que podrían ser de interés de compartir de modo resumido. Uno es el reconocimiento que los actores situados alrededor del humedal sí tienen un conocimiento específico, reconocen haber enfrentado una crisis ecosistémica y reconocen los cambios que se produjeron a partir de esa crisis. O sea, eso está. Segundo, un conocimiento aún más específico respecto a pérdida de especies, transformaciones en algunos parámetros de la calidad del agua, calidad del aire,
disminución de especies, pero también al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos grados de recuperación de alguna de esas especies y por lo tanto el estado de salud del humedal en alguna de sus variables. El tercer elemento está vinculado a lo sociocultural, que tiene incidencia para el conocimiento ecológico local porque significa reconocer que en muchas comunidades o sectores se ha instalado un cierto factor de desconfianza que eventualmente es un vector de división social, de división de las organizaciones, que puede provocar y dificultar el trabajo de otros actores, como actores científicos o actores del sector público o actores de la misma empresa, en pos de la recuperación del humedal. Y eso es algo que hay que atender, que uno normalmente tendería a separar del conocimiento ecológico local, pero está íntegramente relacionado también con él.